vamos por favor a Marcos. Y como sabes, estamos en una serie especial de miércoles que se llama Milagros. Y una de las cosas que hemos visto es que Jesús, en medio del caos, Él se siente cómodo. O sea, Él no le saca de onda la enfermedad, no le saca de onda o sea, todo lo que está pasando, ni siquiera una tormenta, un viento. O sea, y ese es el Jesús que queremos estudiar, ese es el Jesús que queremos conocer, ese es el Jesús del que nos queremos enamorar. Y el día de hoy vamos a ver no un milagro, sino vamos a ver más de un milagro. Pero estos dos milagros tienen algo en común y tú y yo el día de hoy vamos a descubrir esto junto con Jesús. Marcos capítulo 10, versículo 46 dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, hablando de Jesús, él y sus discípulos y una gran multitud. Entonces fíjate, siempre, la Biblia siempre está diciendo, alrededor de Jesús va a haber tres tipos de persona. Uno es aquellos que son sus discípulos y están siguiendo de cerca a Jesús, están aprendiendo de él, están viendo los milagros que él hace, pero no solamente eso, sino sus enseñanzas. Una de las cosas que estos discípulos le preguntan a Jesús es: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús, una de las cosas que les enseña a estos discípulos es orar. Pero vemos a Jesús que tiene por un lado sus discípulos, por otro lado tiene entre sus discípulos su círculo más cercano, Jacobo, Pedro y Juan. Y de ahí, entre esos son los 12, por supuesto, y de ahí tiene otro círculo que son los 70, y de ahí vienen los discípulos. De hecho, cuando se inaugura la iglesia en el libro de Hechos capítulo 2, hay 110 personas en una reunión de oración, y después cuando Jesús se presenta, él resucitado se presenta ante 500, ¿no?, seguidores de Jesucristo. Entonces vemos que simplemente Jesús está cómodo alrededor de gente. Y entonces ellos van saliendo de Jericó y están sus discípulos y una gran multitud. Siempre alrededor de Jesús vas a encontrar gente que simplemente lo está siguiendo para ver quién es. Y viene esta gran multitud y hay un hombre en esta historia que se llama Bartimeo. Y vemos que de pronto aparece este hombre y en esta historia todo se centra en él. Y este Bartimeo, fíjate, no dice que era ciego. O sea, sí, por supuesto era ciego, pero ya era Bartimeo el ciego, así se le conocía. Ese era su sello. Y entonces estaba Bartimeo el ciego, y hijo de Timeo, y nos dice que Bartimeo tenía un papá. Y siempre en las historias, cuando empiezas a leer la Biblia, tienes que estar pensando y tienes que meterte en la historia, ponerte en sus zapatos y saber, todos los que son sanados por Jesús tienen un papá, tienen una mamá, posiblemente tienen hermanos, tienen amigos o tenían mejores amigos, y de pronto algo pasó en su vida y la vida les cambió. Pero fíjate cómo la Biblia da este enfoque de que hay una familia. Y una de las cosas que suceden es que cuando hay una enfermedad, no solamente es afectada la persona que se enferma, sino de pronto también esto trae un efecto en toda la familia y toda la familia se ve involucrada. Entonces aquí vemos a Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, y estaba sentado junto al camino. Ahora mira lo que estaba haciendo él junto al camino, estaba mendigando. O sea, simplemente, por supuesto no tenía un trabajo, ya todos le conocían como el ciego, ya tenía como su lugar fijo donde la gente pasaba, y justo se pone junto al camino estratégicamente para que la gente le pueda dar una ayuda, y es lo que venía haciendo Bartimeo semana tras semana. Pero algo sucede diferente. Y mira, versículo 47, por supuesto lo que es diferente es que Jesús decide ir ese día a Jericó, y al salir de Jericó decide tener un encuentro con este ciego que no puede ver a Jesús. Pero mira lo que sucede, versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareo. Ahora, como por supuesto está ciego, pero o sea, puede escuchar, no está sordo. Y de pronto, si te das cuenta, no hay
No hay pretexto, no hay ningún pretexto para no conocer a Jesús, para no saber de Él. Y de pronto Él no lo puede ver, pero sí puede oír de Él. Y entonces, oyendo que era Jesús Nazareno, que ya tenía una reputación, comenzó Él a dar voces. Ahora, esta palabra dar voces es simplemente gritar, o sea, a todo pulmón. Y vemos que de pronto este ciego es ciego, pero no es sordo y tampoco es mudo, y usa lo que tiene, sus oídos y su voz, para clamar con toda su energía y con todas sus ganas, sin importarle nada. Y de pronto, como hombres y mujeres, nos importa mucho el qué dirán, el cómo nos ve la gente. Pero este hombre se da cuenta, yo ya no tengo nada más que perder. Y pasa Jesús por ahí y él decide, esto es mi oportunidad. Esto lo tengo que hacer sin importar nada. Entonces él decide dar voces y a decir, Jesús, hijo de David. Y esta palabra hijo de David es un término para el Mesías, así lo conocían los judíos. El hijo de David o el descendiente de David era el Mesías, entonces lo reconoce como Jesús, que Jesús significa Salvador, hijo de David, que significa el Mesías, el Salvador, y ve la oración. No le dice, necesito recobrar la vista. Lo que este hombre le grita y le clama a Jesús, apela a quién es Jesús, al Mesías, al Salvador. Le dice, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Y es una oración que creo que tú y yo tenemos que empezar a hacer todos los días. Jesús, mi Salvador, mi Mesías, ten misericordia de mí. Por supuesto, en medio de esta época hay muchísimas necesidades y tienes que saber esto, Dios sabe cuáles son tus necesidades, Dios sabe lo que está pasando por tu mente, Dios sabe lo que está pasando por tu corazón, Dios sabe lo que no está pasando por tu economía, Dios sabe lo que necesitas. Pero una de las cosas que tienes que pedir es apelar a su misericordia, a su grandioso amor. Jesús, ten misericordia. Tenemos que aprender de este hombre Bartimeo. No podía ver, pero sí sabía qué es lo que le tenía que decir a Jesucristo. Ten misericordia de mí. Y muchos de la multitud le reprendían para que callase. Y tienes que saber, en medio de todo esto que está pasando, va a haber gente que va a querer que no clames a Jesús, que no clames a Dios. Estaba viendo una noticia, el gobernador de Nueva York es el estado de mayor número de casos de coronavirus, mayor número de muertes, y una de las cosas, en medio de diferentes estados en Estados Unidos y con un presidente que está apelando a la misericordia de Dios, el gobernador de Nueva York dice, esto no lo puede resolver Dios, esto lo tiene que resolver la ciencia. Y Twitter, y Facebook, y YouTube, y videos, y mensajes en tu WhatsApp, todo eso quiere que calles y que no apeles a la misericordia de Dios y que pienses que esto no lo puede resolver Dios, sino lo pueden resolver los gobiernos, lo puede resolver la ciencia, lo pueden resolver los laboratorios. Y tienes que saber esto que sucede junto con todo lo que sucede en el mundo y todo lo que sucede en tu vida. Es un asunto de Dios. Somos su creación. Nosotros no nos hicimos, Salmo 100, nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, sino Él nos hizo, somos suyos. Y entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Es conocerle, es adorarle, es clamar a Él y decirle, Señor, ten misericordia de tu creación. Y una de las cosas que en nuestro estudio de Éxodo me quedó muy grabado es que cuando Dios salva al pueblo de Israel y lo pasa por el mar y lo va a llevar al desierto para meterlo a la tierra prometida, Dios no los salva para después abandonarlos y destruirlos. Entonces, si Dios ya te salvó en Cristo, no te ha salvado para después abandonarte
o para que seas destruido. Y tenemos que recordar estas cosas y tenemos que regresar a las Escrituras y ver, quién es nuestro Dios, quién es Jesucristo, y apelar a su misericordia. Y muchos, cállate, cállate, cállate. ¿Cuántas veces no te han dicho cállate cuando estás hablando acerca de Dios? Pero ¿cuántas personas no en medio de lo que está pasando, que antes te decían cállate, ya no te dicen cállate, sino te escuchan? Y es una gran oportunidad. La gente está más sensible. Ahorita yo platicaba con los muchachos, está aquí Jesús, en el Facebook Live, Dani Montero y Dani Soto, y estábamos platicando, ¿no? Que si no sentían eso, que de pronto en la semana simplemente ganas de llorar, ganas de llorar. Y yo me acuerdo que cuando hace más de 11 años me convertí al Señor, mi corazón era completamente de piedra. Dios lo transformó en un corazón de carne y cualquier cosa me hacía llorar. Y fíjate, de pronto Dios a través de esta pandemia me ha regresado a ese punto donde cualquier cosa estoy sensible y me quiebra. Pero ¿sabes qué? Dios se complace con hombres así, con hombres y mujeres quebrantados. A esos no rechaza Dios. De pronto la humanidad, y yo hablo por mí, sentía esto. Antes de esto mi corazón estaba altivo y estaba soberbio y hasta con Dios. Y de pronto pasa esto y dices, no, ¿cómo? Y cuando te acercas a Dios ya no es para pedirle algo para ti, ya ni siquiera es para exigirle algo, sino es para decirle, Señor, ten misericordia de mí. Apiádate, Señor. Fíjate qué diferente a pedir algo, algo en específico, a decir, Señor, no, apiádate de mi persona. Apiádate, Señor, de mí. Ten misericordia de mí. Y todo el mundo le está callando. Pero cuando todo el mundo le está callando, mira lo que Él hace. Él clama mucho más y no le importa absolutamente nada. Y es una de las cosas, si subrayas en tu Biblia, subraya esto. Él clamaba mucho más. Y creo que es tiempo para clamar mucho más, mucho más, mucho más, mucho más a Dios. Y le decía, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces Jesús, deteniéndose, mira lo que detiene a Jesús. Lo que detiene a Jesús es este hombre que apela a la misericordia de Jesús. Esto es lo que mueve el corazón de nuestro Salvador cuando le pedimos algo que Él nos quiere dar. Él nos quiere dar su misericordia, Él nos quiere dar su amor. Él es el mismo Dios, lento para la ira y grande en misericordia. Y entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Nota esto, Jesús pudo haber ido a donde está este ciego, pero Él no hace eso. Él se detiene y manda llamar al ciego para que vaya donde está Jesús, para que el ciego pueda decidir con fe, dar unos pasos y seguir a Jesús. ¿Tú ya diste esos pasos y decidiste seguir a Jesús? Ahora tú puedes decir, no, bueno, Talí, no he decidido porque algo, y fíjate, este ciego no le impide su ceguera. Nada te debe de impedir seguir a Jesús. Y entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, me encanta esta frase, le dicen, ten confianza. Entonces aquellos que le decían, hey, cállate, estás molestando, ya, no tienes remedio. De pronto Jesús le llama y estos hombres le están diciendo, ándale, ten confianza, ánimo, párate, ve, sigue clamando. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que oír de otras personas, y sobre todo de Dios el día de hoy, es esto, ten confianza. Esta palabra ten confianza es ánimo. Ten confianza. Y no nada más es ten confianza, ánimo, como una frase motivacional, sino es en medio de la prueba, ten confianza.
En medio del peligro, ten confianza. En medio de la crisis económica, ten confianza. Pero ponte en el lugar del ciego. Jesús le está ordenando que el ciego haga algo que no puede ver y posiblemente hace mucho que no lo ha hecho. Levantarse sin saber lo que hay delante y ir. Y es una de las cosas que nos está pasando a ti y a mí hoy. No sabemos qué va a pasar, no vemos claramente el panorama, pero Dios nos está llamando a tener ánimo, tener confianza en medio de la prueba, en medio del peligro, en medio de la crisis y seguir. Posiblemente durante esta semana he estado desanimado y creo que con esta porción Dios lo que nos quiere decir es ten ánimo, aun cuando no puedas ver claramente lo que viene por delante. Todavía no sabemos. Ten ánimo. Y entonces ellos, de pronto que le callaban, ahora le están echando porras al ciego y le dicen, ten confianza, levántate. Te llama. Él entonces, arrojando su capa, su capa es, la capa de un ciego en este tiempo no solamente servía como un manto, como para guardarse del frío en la noche, sino también era parte de su cama y era parte de donde él guardaba todas sus pertenencias y de pronto vemos que él deja absolutamente todo. Esta palabra aquí en la Biblia que dice dejándole, o sea, es haciendo que lo que era lo más importante para él, ahora es desechable. Porque sabe que lo que está adelante de él, que es una persona, es lo que él necesita y es mucho más importante que todo eso. Hay gente en este mundo que no ha querido dejar eso que ha tenido por años y que le da seguridad. Que no ha dicho, ¿sabes qué? Esto no importa lo que sea. Y ha decidido no desecharlo y no seguir a Jesús por eso. Y tienes que saber esto, no hay... Este hombre no ve, pero entiende algo. Lo que está delante de mí es mucho más importante que todo lo que yo tengo. Y entonces este hombre arrojando su capa, todo lo que tiene. Ahora, fíjate, esta palabra arrojando es la arroja. Y si va Jesús y Jesús no hace un milagro, él ya no tiene cómo regresar y saber dónde está. Él está poniendo toda su esperanza, no en lo que está dejando, sino en lo que está por delante. Él está poniendo toda su esperanza en aquel que él ha creído que es hijo de David, el Mesías, Jesús el Salvador. O sea, me encanta esta historia. Y entonces Jesús le manda a llamar, le dicen ten confianza, se levanta y entonces él arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Pero mi pregunta es, ¿cómo un ciego sabe dónde está una persona? Cuando Jesús se queda parado y simplemente está viendo. Ahora, el texto no lo dice, pero lo que sí podemos ver es que fue una prueba para este ciego. Esta palabra vino a Jesús es avanzó hacia Jesús. Y es una de las cosas que tienes que hacer esta época de tu vida. Esta época de tu vida no es para quedarte en ese lugar donde has estado por este tiempo, sino es decidir hacer todo en tu vida desechable y ir y alcanzar a Jesucristo. Y versículo 51, respondiendo Jesús le dijo, entonces él ya viene, tienen este encuentro y Jesús, fíjate, responde a qué? A este ciego que le dijo, ten misericordia de mí. Y Jesús justamente va a hacer eso, va a tener misericordia y va a responder a ese pedido de este hombre. Y le dice, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres? Tremenda pregunta. Si el día de hoy Jesús te pregunta a ti, ¿qué quieres? ¿Qué le contestarías?
No me tienes que contestar ahorita, pero sí es un punto que de pronto te pido que estés meditando durante esta semana. O sea, si realmente Jesús te preguntara qué quieres, ¿qué le contestarías? ¿Qué quieres que te haga? ¿Por qué? Porque la misericordia para Jesús no solamente es un concepto, sino es un hecho. Y Jesús sabía. Jesús sabía lo que este hombre necesitaba. Pero le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y lo que Jesús está haciendo con esto es tener empatía y tener compasión y entablar una comunicación con él, porque Jesús lo que le importa no son los ojos de este hombre, sino es toda su alma, su corazón, su vida. ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, fíjate, este ciego ya le dijo, Jesús, hijo de David, el misericordioso, ten misericordia de mí. Pero otra cosa que le dice es, maestro. Lo que este hombre ciego, Bartimeo, no solamente se está sometiendo a Jesús, sino le está diciendo, enséñame. ¿Por qué no en este tiempo le dices a Jesús que te enseñe? Que te enseñe cosas que antes no sabías de Él. Que te enseñe cosas que antes no sabías de ti mismo. Que te enseñe a cómo puedes en medio de este tiempo disfrutar la vida. Cómo puedes ver las cosas de diferente manera. Cómo puedes lidiar con angustia, con depresión, con soledad. Cómo puedes tener gozo. Cómo puedes orar. Y entonces el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Ahora aquí la palabra recobrar quiere decir que él ya antes había visto y perdió la vista. Y puede ser que tu caso no sea el de Bartimeo, pero ¿qué pasa si Jesús viene y te dice, ¿qué quieres que te haga? Algo que has perdido, te lo quiero volver a dar. ¿Qué has perdido que tenías y que anhelas tanto? Y que le puedes pedir a Jesús, ¿sabes qué, Jesús? ¿Me podrías volver a dar esto? He perdido el gozo. ¿Me podrías volver a dar gozo? Hay mucha gente en este tiempo que ha perdido el poder dormir bien. Y antes dormía perfecto. ¿Y por qué no le pides eso? Señor, ¿me regresas el poder dormir bien? Señor, ¿me regresas el poder volver a leer tu palabra y maravillarme? Señor, ¿me regresas el poder, así como la primera vez que te recibí y estaba en mi primer amor y cualquier cosa, o sea, estaba sensible y me hacía llorar? ¿Por qué no me regalas eso que perdí, Señor? ¿Qué has perdido? Que Jesús, el misericordioso, te lo quiere dar. ¿Por qué no se lo pides ahí, en tu lugar? Regrésame esto, Señor. Y mira, versículo 52, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Me encanta esto porque Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dice, recobre la vista. Y Jesús, lo primero que hace no es que recobre la vista, sino le dice, te voy a dar salvación. Porque ¿de qué sirve una persona que es ciega y puede ver y Dios le hace un milagro y pierde su alma y no tiene ese conocimiento de quién es Dios y cuánto le amó? Y lo primero que hace Jesús es lo número uno que necesita el ser humano: nacer de nuevo, nacer del Espíritu, nacer de lo alto. Y le dice, vete tu fe. Ahora, ¿cómo es la salvación? Aquí Jesús lo está diciendo. La salvación viene por medio de la fe. Lo único que este ciego llevaba posiblemente meses y años estando sin hacer nada. Lo único que él estaba haciendo es recibiendo, nunca dando, nada, sin dar nada.
Pero de pronto en medio de esto Jesús se cruza y este ciego dice: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pone toda su fe, su esperanza. No solamente quiero que seas mi Señor, mi Mesías, sino sé mi maestro. Quiero ser tu discípulo y te quiero seguir. Enséñame. Y Jesús le salva. Este hombre no entiende, o sea, nunca ha leído una Biblia. Es ciego, no entiende teología, no entiende doctrina. Lo único que sabe: este hombre es quien yo necesito. Y es lo único que tienes que saber hoy. Jesús, 100% Dios, 100% hombre, es lo que tú necesitas en tu vida. Y dice: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida, lo que sigue después de eso: primero salvación, después un milagro. Ahora son 2 milagros, porque el milagro más grande es que Dios decidió salvar a la humanidad aunque no se lo merece. Pero eso es misericordia. Y este ciego lo entendió muy bien. Y enseguida después lo que vino, porque tenemos un Señor que es misericordioso, que te da lo que necesitas, pero te da un poco más. Eso es gracia sobre gracia. Ese es el Dios que necesitas conocer. Gracia sobre gracia. Y enseguida recobró la vista. Enseguida, inmediatamente. Eso solamente lo puede hacer Dios. Y mira lo que este hombre decidió hacer. Y seguía a Jesús. Un hombre que es salvado por Jesús es un hombre sanado o no sanado por Jesús. Es un hombre que decide seguir a Jesús. Si no, ¿para qué quería la vista? Para seguir haciendo lo mismo, tomando aquello que era muy importante para él, su capa, su vida, su estilo. No. Dios nos salva no para seguir en lo mismo, sino para seguirle a Él. ¡Qué increíble! Y fíjate, lo primero que vuelve, no sabemos qué fue lo último que vio antes de perder la vista. Por ejemplo, posiblemente vio sombras, pero lo primero que este hombre, Bartimeo, ve al recuperar la vista es a su Creador, a su Salvador, a su Maestro y a su Mesías. Y sabes que eso es lo que Jesús hace contigo y conmigo, y lo sigue haciendo. Nos salva y abre nuestros ojos para que lo podamos ver a través de la fe, a través de las Escrituras. También me encanta esta historia. Y seguía a Jesús en el camino, entonces ya no tenía que estar mendigando, sino ya tenía un propósito, ya sabía a quién servía. Y vamos por favor a Lucas, porque te dije que íbamos a ver 2 milagros hoy. Y este es un milagro muy parecido. No es con un ciego, sino es con un leproso. Y no solamente un leproso, sino 10 leprosos. Y mira, Lucas capítulo 17, por favor, Lucas capítulo 17. Y vas a ver cómo tiene mucho que ver uno con otro. Lucas capítulo 17, versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Acuérdate, los samaritanos no son amigos de los judíos. Y entonces Jesús pasaba entre estas 2 ciudades. Ahora, siempre donde Jesús pasa tiene un propósito en específico. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Una de las cosas que tenían los hombres que tenían esta enfermedad es que como eran destituidos, ya no podían entrar a la sinagoga, ya no podían adorar a Dios, ya no podían ni siquiera vivir en su casa, y si vivían tenían que vivir fuera de las aldeas o fuera de la ciudad, y de pronto se juntaban entre ellos. Y aquí, por ejemplo, podemos decir, crearon el sindicato de los leprosos, ¿no? O sea, se juntan unos con unos. Y entonces estos leprosos, 10 hombres, salen al encuentro de Jesús, los cuales se pararon de lejos, porque había una ley que no te podías acercar, y cuando alguien se acercaba a ti, tú tenías que tapar tu boca y decir: leproso, inmundo, leproso, inmundo. Cuando te acercabas a la sinagoga no podías entrar. Entonces los leprosos lo que normalmente hacían es para de muy lejos escuchar la palabra de Dios. Es que por medio de un orificio veían y escuchaban. Pero acuérdate, algo
había una división. Estaban alejados de la sociedad, pero sobre todo de Dios. Y de pronto ven que Jesús viene, ya saben quién es, ya saben de sus milagros, y ellos deciden pararse de lejos. Posiblemente tú estés así hoy con Jesús de lejos. Posiblemente has decidido tener un grupo de amigos y unirte y estar de lejos con Jesús, pero mira lo que sucede. De pronto ellos se ponen de acuerdo porque ven su realidad, ven su situación. Y acuérdate, la lepra en el Nuevo Testamento es un simbolismo de el pecado, lo que hace el pecado en tu vida. Te empieza a carcomer, empiezas a perder sensibilidad y de pronto te alejas del lugar de adoración y eso te empieza a alejar también de la sociedad y de tu familia y de pronto te quedas absolutamente solo. Y hay gente que ha decidido vivir de esa manera, tirados completamente al pecado, y aunque de pronto pudiera verse que están rodeados de gente, realmente están completamente solos, sin Dios, sin esperanza. Entonces tienes estos hombres y ellos, mira lo que hacen, alzan la voz, igual que el ciego Bartimeo, alzan la voz diciendo Jesús, igual Jesús. Mira, es nombre sobre todo nombre. Jesús es lo que tiene que ser tu palabra favorita y más repetida en este tiempo. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. No le están diciendo límpianos de la lepra, no le están diciendo sánanos, no le están diciendo danos algo de comer. Están otra vez apelando a su misericordia. Ahí es donde tenemos que estar. Yendo a ese trono de misericordia, yendo a ese trono de gracia, apelando a eso. Y le dicen, ten misericordia de nosotros. Ahora Bartimeo dice, ten misericordia de mí. A mí me gusta más Bartimeo, que dice, ¿sabes qué, Señor? O sea, ahorita vemos los demás, pero empezando por mí. Porque de pronto tú piensas que Dios necesita tener misericordia de todos los de tu casa y que tú estás bien. Pero ¿sabes qué? Sé como Bartimeo, Señor, ten misericordia de mí. Y después reconoce, sí, o sea, de pronto en mi casa todos somos como estos hombres leprosos y entonces puedes clamar, ten misericordia de nosotros. Y cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. ¿Quiénes iban a mostrarse a los sacerdotes según Levítico? Aquellos que eran sanados de la lepra tenían que ir a mostrarse a los sacerdotes. El sacerdote lo que tenía que hacer es traer su rollo de Levítico y ver, ok, o sea, en mi ministerio nunca se ha sanado un leproso y tiene que estar buscando en Levítico justamente donde está el ritual para checar que esté completamente sano y completamente limpio y qué es lo que tenía que ofrecer y qué es lo que tenía que hacer. Y de pronto Jesús le dice, vayan y muestren. ¿Por qué? Porque no solamente Jesús tiene amor por estos 10 leprosos, sino Jesús tiene amor por los sacerdotes que están alejados de Dios y quiere mostrarles con este milagro quién es Él. ¿Quién es Jesús? Y entonces los manda, vayan. Pero fíjate, todavía no los sana. Le está diciendo, vayan con el sacerdote y muéstrense. Muéstrense a Él. Y entonces ellos, en vez de, fíjate, cuando pides misericordia es que ya no tienes a dónde ir. Y te has dado cuenta. El único lugar donde tengo que ir es a Jesús. Y cuando vas a Jesús con un corazón humilde, lo que te diga Jesús, aunque pareciera una locura, lo haces. Y Jesús manda a estos hombres llenos de lepra a ir donde no tienen acceso al templo, a mostrarse a los sacerdotes, aún con todo y lepra, donde si ellos tenían acceso a ese lugar, los podían matar y apedrear. Pero ¿sabes qué? Ellos, ¿qué tienen que perder? ¿Y tú qué tienes que perder? ¿Hoy qué tienes que perder? Ve a Jesús y hazle caso a Jesús y conoce a Jesús. Y entonces aconteció que mientras van caminando en el camino, fueron limpiados. Un milagro.
no inmediatamente, sino mientras iban, de pronto son limpiados uno por uno. No sabemos cómo, no nos da más detalle la Biblia, pero lo que se entiende en el texto es que cuando llegan con el sacerdote ya están limpios, y el sacerdote, ¿te imaginas el sacerdote? Le tocan así, ¿está el sacerdote? Sí, dígame qué desea. No, pues venimos a que cheque porque un leproso fue sanado y entonces necesitamos hacer el ritual. Y ok, ¿y quién de ustedes es el leproso? Y los 10, ¿te imaginas? Así, los 10. Y de pronto el sacerdote diciendo, ¿qué está pasando aquí? Y lo que está pasando es que se está cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. El Mesías había llegado. Y los milagros es eso. El Mesías había llegado y era para avalar y apuntar a Jesús como el Mesías. Y que el sacerdote dijera, a ver, llévenme con ese que le sanó. Yo quiero eso, yo quiero exactamente lo mismo. Pero es muy difícil que alguien que cree que no necesita médico vaya al médico. Es muy difícil que alguien que cree que no es pecador vaya con aquel que perdona pecados. Pero si tú has entendido yo lo que necesito es misericordia. Misericordia. Versículo 15, entonces uno de ellos, fíjate cuántos, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. Solamente uno volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró, rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y como te lo dije el domingo y lo dije el miércoles pasado, mi temor más grande es que en medio de todo esto que está pasando, te acerques a Dios, Dios te muestre su poder y sus milagros en tu vida. Y que terminando esto y que se quite el miedo, te alejes de Dios y seas no como este hombre que regresa, se postra, rostro en tierra a sus pies y es un hombre agradecido. Sino mi temor es que seas como los otros 9. Y mira, vamos a seguir leyendo. Se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y fíjate, este era samaritano, el único, era un grupo de judíos y samaritanos, y quien regresa es aquel que no había entendido bien y no sabía adorar bien y no adoraba en el lugar indicado y no sabía nada del Espíritu Santo. Y de pronto ese que no sabía es el que regresa agradecido. Por eso no importa lo que sepas, no importa de qué contexto vienes, si Jesús en medio de esto hace milagros en tu vida y tienes un encuentro con Él, no importa quién seas, esto es lo que tienes que hacer, postrarte en tierra y vivir por el resto de tus días agradecido y enamorado con este hombre, Jesús. Y respondiéndole Jesús dijo, mira lo que le dice Jesús. Después está este hombre, gracias Señor, gracias, gloria a Dios por lo que... Y Jesús le dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Y esto me dice muchísimo de Jesús. Cuando Jesús hace algo entre nosotros, Jesús sabe exactamente a quién se lo hizo y cuántos fueron afectados por su poder. A Él no se le pasa nada. Y lo que Jesús está esperando después de hacer algo en tu vida es un corazón agradecido y un corazón que se postra, un corazón arrepentido. Y si tú todavía no lo has hecho hasta este punto en tu vida, esa es la invitación que te hago. Sé como este samaritano, postrándose en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Y Jesús dice, ¿y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese la gloria a Dios, sino este extranjero. O sea, los que Jesús hubiera esperado que vinieran, no vinieron, y el que Jesús no, posiblemente, o sea, si tú fueras Jesús, tú dirías, no, ese, o sea, ni cerca, y de pronto regresa a Él. Y, o sea, me encanta esto de Jesús.
De pronto Jesús está en medio de caos, en medio de enfermedad, en medio de dolor, pero de pronto Jesús está recibiendo a gente que tú y yo nunca pensaríamos que seguiría a Jesús. Y de pronto hasta tú y yo somos esas personas que hubiéramos pensado que nunca hubiera pasado por nuestra mente seguir a Jesús. Y de pronto ahí te ves postrado a sus pies adorándole y amándole, porque has entendido su misericordia y su amor. ¿Has entendido su misericordia y su amor? Y mira lo que le dice a este hombre samaritano, y le dijo: levántate, está postrado, levántate, vete, tu fe se te ha salvado. Y aquí lo que Jesús, acuérdate, lo vimos la semana pasada, Jesús siempre hace las cosas como Él quiere y de manera diferente. Con Bartimeo primero lo salva y después lo sana, y con estos hombres primero lo sana y quien regresa lo salva. El orden realmente no importa. Lo que importa es quién es Jesús y lo que Él quiere hacer en tu vida. Y cómo tú vas a reaccionar ante Él. Y le dice: levántate, vete. Tú, fíjate la fe. Este leproso no se podía acercar ni siquiera a la sinagoga. No podía hacer buenas obras. Nadie se quería acercar a él. Él no se podía acercar a nadie. Y de pronto lo que sí puede hacer es poner su esperanza en Jesucristo. Y es algo que tú puedes hacer. Ahí desde el lugar, desde tu casa, exactamente en donde estás, tú puedes poner tu fe y creer en Jesucristo. Y ahí hay misericordia, ahí hay salvación. ¿Te das cuenta cómo Jesús obra en medio de esto? Y lo que a ti y a mí nos queda hoy es alzar nuestra voz. Decirle: Señor Jesús, ten misericordia de mí. Y no te canses. Y otra vez, ten misericordia de mí. Y va a haber gente que te va a querer callar. Y no importa, no calles. Ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y únete a la voz de Bartimeo. Y únete a la voz de este hombre samaritano leproso que fue sanado. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Y de pronto todo el mundo se para, Señor. Y nuestros nervios y nuestra mente, que está en otras cosas, de pronto se fija en tu palabra, en tu Hijo Jesucristo, en su poder. Y tú pones entonces paz en nuestro corazón y en nuestra mente, que sobrepasa todo entendimiento, y guardas nuestros pensamientos. Y yo te pido, Señor, que podamos durante esta semana alzar nuestra voz, callar por un momento las redes sociales, callar las noticias y alzar nuestra voz a ti, Señor, y pedirte misericordia. Ten misericordia de mí. Es momento que tú ahí en tu lugar y en tu casa pidas misericordia para ti. Pero para pedir misericordia para ti tienes que decirle: Jesús, no merezco. Pero por quien tú, y apelar a su misericordia, apelar a su amor, apelar a su perdón. Pero Señor, yo sé cómo eres. Ve cómo tratas con Bartimeo. Ve cómo tratas con estos 10 leprosos. Ve cómo tratas con la gente en la vida. Señor, apelo a eso, Señor. ¿A quién eres tú? Ten misericordia, Señor. Y aquello de pronto que has perdido en este tiempo. Posiblemente eras un gran lector de libros y no te puedes concentrar y no puedes leer. Pídeselo. Señor, quiero recobrar eso. Ten misericordia de mí. Quiero recobrar, Señor, el poder dormir. Quiero recobrar, Señor, el poder reír con mi familia. Ten misericordia de mí, Señor. Y a ti clamamos, Padre. Y a ti clamamos, Señor Jesucristo. Y en medio de no saber qué pedir, Espíritu Santo, ayúdanos a saber qué pedir y cómo pedir. Y que podamos ser hombres y mujeres que en medio de todo esto que esté pasando, al final podamos poner nuestro rostro en tierra a tus pies, Jesús,
y darte gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia. Porque si nos dieras lo que merecemos, no nada más nos hubieras dado COVID, sino la muerte. Y no lo hiciste. Y seguimos aquí, Señor. Y mientras estamos respirando, permítenos alabarte y clamar a ti. Y te lo pedimos, Señor, te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén.